Bienvenidos chicos de quinto de secundaria al su curso de literatura de la clase del día 1 del 4 del 2020. El tema a tratar, teatro griego número 1. A ver, primero tenemos que tener en cuenta que el teatro griego se desarrolló en ciudades-estado, ¿no? Las famosas polis, en el siglo de Pericles, en una expansión industrial y comercial entre el siglo V a.C., ¿no? El teatro griego va ligado al sentimiento de fertilidad, ¿no? Simboliza el macho cabrío y que permite al hombre celebrar. Vinculado mucho a la divinidad, ¿no? A Dionisio o Baco, como se le conoce. Características, ¿no? Sobre todo de la tragedia, que tenía una finalidad didáctica, ¿no? De enseñanza. Se usó la catarsis. ¿Qué es la catarsis? La purificación a través del terror y la compasión. Los teatros eran de piedra, generalmente, de manera semicircular, con una gran escalinata. Se sabe que Texis es el iniciador del teatro. Y Esquilo es considerado el padre del teatro, y Sófocles su máximo representante. La comedia nace en la fiesta de honor a Dionisio, ¿no? El teatro se dividió en dos grandes géneros en ese momento, la tragedia y la comedia, ¿no? En la tragedia, los expositores máximos son Esquilo, Eurípides y Sófocles, y en la comedia Aristófanes. A ver, partiendo etimológicamente, la palabra teatro viene de la voz griega teatron, que era el lugar donde se realizaban las representaciones, ¿no? A su vez, el teatro se conformaba de tres elementos, ¿no? El teatrón, que era una gran escalinata semicircular, la orquesta, que era un pequeño altar a Dioniso, donde estaban los coros, y la legión era el escenario donde se realizaba la acción dramática. Se originó, como ya hemos dicho, en el siglo V, ¿no? en el siglo de Pericles. Llega a su máxima expresión con la tragedia y la comedia. La tragedia fue eminentemente un tema de corte religioso, ¿no? Relacionado por supuesto a Dionisio, a la energía y el ritmo de la vida. La danza coral, la música y la mímica fueron otras expresiones que se presentaron. Otra forma de alabanza fue el sacrificio al macho cabrillo, ¿no? Utilizaban máscaras para reflejar diversos estados de ánimo. Y se concebían en las fiestas dionisíacas sin representación teatral. No había una fiesta dionisíaca sin una presentación de teatro. En la tragedia, como estructura, se divide en esta parte. El prólogo se da antes de la entrada del coro, el párodo, canto de entrada a cargo del coro, episodios, vienen a ser las acciones que se presentan, los estásimos son dos momentos, ¿no? El avance y el retroceso que se da, estrofas y antístrofas, ¿no? Y el éxodo, la canción de salida del coro. Vamos a hablar un poco de Esquilos, de Eleusis, porque el lugar donde nació, fue considerado padre de la tragedia. Pero tenemos que tener en cuenta que el que la inició fue Texis, no fue Esquilo. Obras principales o características sobre Esquilo. Primero, que aumentó el número de actores a 2. Primero actuaba 1, ahora actuó 2. Creó el diálogo, redujo la actividad de los coros, introdujo el prólogo, impulsó la máscara y el coturno y trabajó la trilogía, ¿no? Primero en abordar el tema de trilogías, ¿no? De todas las obras relacionadas a una sola historia. ¿Qué obras importantes de Esquilo, del autor? La Destiada, por supuesto que vamos a hablar un poco de ella. Los suplicantes, los persas, Prometeo encadenado y los 7 contra Tebas. En la Odisea, primero que tenemos que era un género dramático, la especie era tragedia, escenarios que se da la obra es en Argos y Atenas, y también se subdivide en 3, ¿no? Agamenón, las Queóferas y las Euménides. En Agamenón los personajes, bueno, está Agamenón, el rey de Micenas, Climenestrea, la esposa de Agamenón, Egisto, ¿no? El amante de la reina, primo de Agamenón, Casandra, la divina, hija de Príamo, ¿no? Que fue capturada en Troya y fue llevada allá, y el coro, bueno, y el coro que lo hace el centinela, ¿no? Porque el centinela es importante en esta parte, porque es el centinela el que da a conocer cuando Troya es derrotada, y también es el que se entera de la traición que estaba cometiendo la esposa de Agamenón, ¿no? Con su primo, ¿no? En la primera parte de Agamenón, es cuando Casandra le dice que va a morir Agamenón, y él no le cree, por supuesto, y se da el famoso asesinato del rey, ¿no? Las Queóferas, los personajes principales son Orestes, hijo de Agamenón, Electra, hija de Agamenón, las Queóferas, que son esclavas portadoras de las libaciones, Clitemnestra, la esposa de Agamenón, Egisto, el primo, ¿no? Y el coro conformado por dos ancianos.
Acá se narra el encuentro de los hijos de Agamenón, ¿no? Que se enteran de la traición de la madre. Y Orestes decide cobrar venganza, ¿no? Y asesina a Egisto. Y después tenemos la Euménides, ¿no? Donde Orestes es el personaje principal. Apolo, acá aparece la intervención de un dios que incita a Orestes a cometer el crimen, ¿no? Interviene, ¿no? Con Atenea mediante las Eriñas, ¿no? Las diosas vengadoras. Impiden que la asesinen y ellas se convierten desde ahí en diosas buenas, ¿no? Y ahí acaba la trilogía. Después tenemos la obra Las Suplicantes, que es considerada la primera pieza de trilogía. De esa trilogía que existe, solamente esta queda. Las otras dos dicen que existieron con los nombres de los egipcios y las hijas de Danao. La primera parte trata acerca de las hijas de Danao, quienes huyen con su padre de Egipto, ¿no? Con la finalidad de no casarse con sus parientes. Acá hay un tema de problema ético que presenta, ¿no? El no cumplir la norma mediante el tema de elegir, ¿no? De decidir. Después está la obra Los Persas, trata de la batalla de Salamina, ¿no? Donde los ancianos y la reina madre aparecen llenos de procedimientos sobre la fatalidad. Su objetivo de esta obra es celebrar y describir la heroica victoria de Atenas, ¿no? Después tenemos la famosa Prometeo encadenado, ¿no? Acá ya Esquilo se aparta un poco de... olvida un poco a los hombres por los dioses, ¿no? Hay una comparación donde Prometeo ayuda a los hombres para robar el fuego del cielo y Zeus lo castiga, ¿no? Lo encadena a una montaña. Después también tenemos la obra Los Siete contra Tebas. Acá los hijos de Edipo se matan mutuamente en combate, ¿no? Una tragedia total. Y para verificar el aprendizaje tenemos preguntas de retroalimentación como qué es una catarsis, qué es la mímesis, qué son los coreutas y qué son los coreos. Y trabajar en clase tenemos esta actividad de inspirar flechitas, así como está ahí, de los personajes de la Orestiada. Como Edipo rey será, no. Apolo sí, por supuesto. Y ahí aparece una lista de personajes que tú tienes que identificar poniendo la flechita, como se ha puesto en algunos. Y para casa tenemos las preguntas de comunicación 2, pre 3, actividad 4. Vamos a constar de esta actividad con 10 preguntas. Como pregunta de admisión de San Marcos, ¿cuál es la Orestiada de Esquilo? En el cual en la Orestiada de Esquilo la función de las piezas que componen la trilogía. El significado de la palabra teatrón es, ya lo hemos mencionado. El fin último de la tragedia es, ¿cuál es el fin, no? El fin, ¿cuál es su importancia o cuál es lo que busca una tragedia, no? No es una parte de la tragedia, también lo tenemos en la diapositiva. Característica ajena a Esquilo. ¿Cuál de estas características no trabajó Esquilo dentro de su trabajo de teatral? La muerte de Agamenón se da en qué parte, ¿no? ¿En qué parte se da? ¿En la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta parte? Esas están las alternativas. La respuesta es muy básica. Adivina hijo del rey Priamo, ¿no? ¿Quién es la que le dice a Agamenón que va a ser asesinada, ¿no? Y bueno, son 10 preguntas básicas. Esperemos que puedan sacar buena nota. Esperemos que se queden en casa. Nos vemos.